Te contaré una historia que hiela la sangre y despierta el alma, el rico y Lázaro, la escalofriante historia del rico y Lázaro y lo que revela sobre el infierno y el cielo. ¿Hay vida después de la muerte? Nadie jamás te ha narrado los secretos ocultos tras este relato, los misterios que la Biblia deja entre líneas, y la profunda verdad del favor de Dios y la maldición silenciosa que aguarda a los que cierran su corazón. Desde los primeros versos, se percibe el juramento escondido del Creador: la justicia divina no tarda, no olvida, y su mirada alcanza hasta los rincones más escondidos de nuestras vidas. En un tiempo donde la opulencia se vestía de oro y seda, un hombre rico habitaba en una ciudad llena de festejos y banquetes, rodeado de sirvientes y lujos infinitos. Su corazón estaba endurecido, cegado por la abundancia y por la falsa sensación de control sobre la vida y la muerte. Frente a su puerta yacía Lázaro, un mendigo cubierto de llagas, cuya vida era un suspiro de dolor y hambre. Este contraste no era casual. El Señor, en su infinita sabiduría, colocó a los dos en paralelo para revelar los destinos que esperan a la justicia y a la injusticia, y la verdad de lo que hay después de la muerte. Más allá de lo visible, más allá del tiempo. El rico pasaba los días sin mirar al cielo, sin recordar el favor de Dios que lo sostenía y sin reconocer el juramento escondido que la vida le ofrecía para obrar con misericordia. Lázaro, en cambio, soportaba la maldición silenciosa de la pobreza con paciencia y fe, sabiendo que sus sufrimientos no eran en vano, y que la eternidad aguardaba a quienes confían en Dios aun cuando la vida terrenal los oprime. Cada mendrugo que caía de la mesa del rico era un recordatorio del abismo entre la carne que se satisface y el espíritu que espera la promesa. Jesús, al contar esta parábola, no solo hablaba de riquezas y pobreza, anunciaba un mensaje eterno que conecta con su propia venida, el Salvador que nacería en un pesebre, no en palacios, que abrazaría a los marginados, que enseñaría que el reino de Dios pertenece a los humildes. La historia del rico y Lázaro es un reflejo anticipado de la verdad de Jesús: la riqueza sin amor se convierte en condena, y la fe en medio de la necesidad se convierte en herencia celestial. Cada lamento de Lázaro era escuchado por Dios, cada indiferencia del rico escrita en los cielos, y cada decisión de su corazón guardaba consecuencias eternas que trascienden generaciones. Los cielos observaron mientras el rico vivía en exceso, ignorando los signos, el hambre del necesitado, y la llamada silenciosa a la compasión. Su final no era un accidente, ni un castigo arbitrario, era la consecuencia de un corazón cerrado a la gracia. Lázaro, en cambio, era portador de una esperanza profética que nadie podía quitarle: su paciencia, su sufrimiento, su fidelidad ante la maldición silenciosa de la pobreza. Lo preparaban para recibir el favor de Dios en la eternidad. Esta historia nos confronta con la pregunta que muchos evitan: ¿qué haríamos si supiéramos que la vida después de la muerte es inmediata, irreversible, y que nuestras acciones terrenales definen nuestro destino eterno? El rico, cuando murió, no solo fue separado de la abundancia, su espíritu entró en un tormento eterno, y cada grito de desesperación resonaba como eco de su insensibilidad. Lázaro, por el contrario, fue llevado al seno de Abraham, al descanso eterno, recibiendo lo que su fe había anticipado y su paciencia había ganado. Jesús usa este contraste para enseñar que la verdadera riqueza no está en los tesoros que acumulamos, sino en los actos de amor, en la compasión, y en reconocer que la justicia divina es perfecta y siempre llega, aunque los hombres no la vean. La parábola oculta además un mensaje más profundo, que muchos han pasado por alto: la irrevocabilidad de la vida después de la muerte. Una vez que los destinos se cruzan con la eternidad, ya no hay cambio, ni negociación, ni influencia de las riquezas terrenales. El rico rogaba por un alivio que no podía recibir,
clamaba por un consuelo que la misericordia humana no podía ofrecer. Lázaro, que había soportado la maldición silenciosa de la tierra, disfrutaba del favor de Dios que los siglos no podían borrar. Esta historia nos enseña que la fe no es simplemente una emoción pasajera, sino una acción persistente, que el amor y la justicia deben expresarse en la vida diaria, que cada decisión cuenta, y que el juicio de Dios es exacto y eterno. Nos revela que el cielo y el infierno no son solo conceptos abstractos, sino realidades que nos esperan, y que la vida después de la muerte es consecuencia de cómo vivimos el presente. Mientras contemplamos este relato, comprendemos que Jesús no solo narraba un cuento, estaba revelando misterios sobre la eternidad, la justicia y la misericordia, enseñando que los humildes serán exaltados, y que los que olvidan a los necesitados enfrentarán la maldición silenciosa de su corazón endurecido. El rico y Lázaro no son personajes distantes, son espejos de nuestra vida, de nuestras decisiones, de cómo usamos nuestras riquezas y cómo tratamos a quienes sufren. El eco de esta historia nos invita a reflexionar, ¿estamos acumulando para la eternidad o para la vanidad? ¿Reconocemos la maldición silenciosa de la indiferencia, o abrazamos el favor de Dios que se muestra en actos de misericordia? Cada lamento, cada gesto, cada mirada tiene un peso eterno, y esta parábola, más que una lección, es un llamado a vivir con conciencia, con fe y con compasión. Recordando que la vida después de la muerte no es un misterio lejano, sino una realidad que empieza a decidirse aquí y ahora. El rico, aun en su opulencia, no percibía el juramento escondido que Dios había colocado en el corazón de Lázaro. Cada día que transcurría junto a su mesa repleta de festines, cada noche que dormía entre mantos y almohadas suaves, ignoraba que su destino estaba sellado por la indiferencia, y que la maldición silenciosa aguardaba más allá del velo de la vida. Lázaro, en cambio, recogía las migajas de su mesa con gratitud y esperanza, y su fe era un escudo que ni la pobreza ni las burlas de los hombres podían quebrantar. Su paciencia era un testimonio, y su humildad, un altar que elevaba su espíritu al favor de Dios. Jesús, al contar esta parábola, no solo instruía sobre justicia y misericordia, enseñaba sobre la irrevocabilidad de las decisiones y sobre la visión eterna de Dios. El rico había sido advertido en múltiples ocasiones, no por profetas visibles, sino por la presencia silenciosa de la necesidad y del sufrimiento humano a su alrededor. Cada mirada de Lázaro era un espejo de la conciencia, cada lamento un recordatorio de que el favor de Dios se manifiesta en la compasión. Pero el hombre rico persistía en su ceguera espiritual, ignorando los signos y confiando en la seguridad que le ofrecía el oro y los placeres temporales. La historia oculta que pocos se atreven a relatar es que los sirvientes del rico también sufrían la maldición silenciosa de la codicia ajena. Sus vidas eran ecos de un corazón endurecido, atrapados en un sistema de lujo que les ofrecía alimento, pero no libertad ni justicia. Lázaro, por otro lado, representaba la paciencia de todos los necesitados que esperan en secreto la intervención divina, aquellos que son invisibles ante los ojos del mundo, pero vistos y valorados por el Señor. Su fe, aunque silenciosa, tenía un poder que trasciende la muerte, y Jesús usaba este contraste para enseñar sobre la verdadera riqueza, la del espíritu, la de la compasión, la que permanece más allá del tiempo. Cuando el rico murió, la tierra que lo había sostenido no lo acogió más, su alma descendió a tormentos donde el fuego eterno no era físico, sino la conciencia de la injusticia perpetuada y la indiferencia cultivada. Sus gritos resonaban, no solo por el dolor del cuerpo, sino por la claridad de la eternidad que los separaba de todo consuelo posible. Lázaro, llevado al seno de Abraham, encontró reposo, no porque mereciera más que nadie, sino porque la paciencia y la fe, incluso en la pobreza y el desprecio,
eran reconocidas por Dios. Esta enseñanza revela un misterio profundo: la justicia de Dios es perfecta, y el favor que otorga a los humildes no depende de las riquezas ni del reconocimiento humano, sino de la fidelidad y la obediencia en la vida diaria. Muchos han interpretado esta historia solo como advertencia, pero en su profundidad es también un llamado a la acción. La maldición silenciosa del rico es un reflejo de lo que ocurre cuando el corazón se cierra a los necesitados, cuando la misericordia no se practica y cuando la fe se reduce a rituales vacíos. Lázaro, al recibir el favor de Dios, muestra que el verdadero tesoro no está en lo que poseemos, sino en cómo actuamos, en cómo atendemos al hermano necesitado, y en cómo nuestra vida refleja el amor del Creador. La parábola conecta directamente con la venida de Jesús, quien abraza a los pobres y a los marginados, enseñando que el reino de Dios es para los humildes y que la eternidad se construye con actos de justicia y amor. Un aspecto que pocos notan es que la historia también habla del arrepentimiento tardío. El rico, desde su tormento, clama por alivio, por misericordia, por justicia, pero la puerta ya se había cerrado. Aquí se revela el principio eterno: no basta reconocer la verdad cuando es tarde, la gracia se recibe en el presente, en la vida terrenal, cuando la oportunidad aún existe. Lázaro, paciente y fiel, recibió el favor de Dios porque vivió su vida en coherencia con la justicia divina, aun cuando los hombres lo despreciaban. Cada lamento del rico es un eco que advierte a los vivos, una enseñanza sobre la urgencia de vivir con compasión y fe antes de que la eternidad decida nuestro destino. La historia del rico y Lázaro también refleja el principio de inversión de valores. Lo que el mundo considera riqueza, oro, banquetes, prestigio, es insignificante ante la eternidad. Lo que el mundo considera pobreza, hambre, enfermedad, desprecio, puede convertirse en glorioso ante la mirada de Dios. Lázaro, que soportó el desprecio y la miseria, es exaltado en la eternidad. El rico, que disfrutó la abundancia sin misericordia, es humillado y castigado. Esta inversión no es caprichosa, es la manifestación del favor de Dios para los humildes y de su juicio para los orgullosos. Mientras meditamos en esta parábola, comprendemos que cada acción tiene consecuencias eternas. La indiferencia hacia los necesitados, la arrogancia frente al sufrimiento y la avaricia que ciega la compasión son semilleros de la maldición silenciosa. La fe paciente y la obediencia silenciosa de Lázaro son semillas del favor de Dios que florecen en la eternidad. Jesús nos llama a mirar más allá del presente, a actuar con justicia y a recordar que el cielo y el infierno no son solo conceptos, sino realidades eternas, presentes y determinantes desde ahora. Finalmente, esta historia nos invita a la reflexión: la vida no es solo un paseo terrenal, es la preparación para un destino que trasciende el tiempo. La riqueza sin compasión es una prisión. La pobreza con fe es un trono. Cada uno de nosotros se encuentra ante decisiones que definirán nuestra eternidad. Lázaro es un ejemplo de paciencia y fidelidad, el rico, una advertencia de la ceguedad y la autoindulgencia. El favor de Dios se revela en los humildes y la maldición silenciosa persiste en quienes olvidan la misericordia. El rico, aun cuando disfrutaba de banquetes y festines que podían saciar la carne, jamás comprendió la voz silenciosa de la justicia divina que resonaba en cada acto de desprecio hacia Lázaro. Sus sirvientes, aunque rodeados de lujos, observaban la indiferencia del amo y sentían en su interior un eco de la maldición silenciosa que se avecinaba. Cada mirada de Lázaro hacia las manos del rico que le arrojaban migajas era un testimonio de paciencia y de fe, una oración muda que ascendía a los cielos y tocaba el corazón de Dios. La humildad de Lázaro se convertía en altar invisible y, aunque no era visto por los hombres, su espíritu era elevado por el favor de Dios.
Jesús, al narrar esta parábola, no solo hablaba del castigo y la recompensa, enseñaba sobre la inversión eterna de valores y sobre la responsabilidad que cada ser humano tiene hacia su prójimo. El rico, con su arrogancia, ignoraba que la misericordia hacia los necesitados era un requisito para la salvación. Cada noche que dormía entre ropas finas y mullidos lechos, su conciencia era perturbada por un juramento escondido que nunca reconoció, que la riqueza no era un derecho para gozarla en soledad, sino un medio para practicar la justicia y la compasión. Su ignorancia lo condenaba más allá de lo físico, su alma, ajena a la verdad, comenzaba a palpar los signos de la eternidad, aunque aún no lo percibiera. Mientras tanto, Lázaro soportaba los días de hambre y los desprecios con una fe que se convertía en muro infranqueable. Su vida, aparentemente insignificante para los ojos humanos, era una oración constante, un acto de paciencia que transformaba cada pena en una ofrenda aceptada en el reino de Dios. La Biblia oculta detalles que pocos se atreven a contar, que Lázaro, aunque limitado en recursos, inspiraba a quienes lo rodeaban con su confianza en la justicia divina. Cada gesto de gratitud, cada mirada que no respondía al desprecio con odio, era una proclamación silenciosa del favor de Dios, y su espíritu brillaba más que cualquier oro del rico. El momento en que ambos murieron revela la enseñanza más profunda. El rico descendió a tormentos donde el fuego no era de leña, sino de conciencia, de la certeza de la injusticia perpetuada y del desdén hacia la misericordia. Su grito, desgarrador y lleno de desesperación, resonaba en un abismo invisible, un recordatorio para todos los vivos de que la arrogancia y la falta de compasión son caminos que conducen a la irrevocabilidad del castigo. Lázaro, en cambio, fue llevado al seno de Abraham, y en su descanso encontró la paz que la vida le negó, no como recompensa de esfuerzo propio, sino como manifestación del favor de Dios hacia quienes esperan con humildad y fe. La historia revela que la justicia divina no es parcial ni indiferente, es exacta y profunda. Cada acción, cada indiferencia hacia los necesitados, tiene consecuencias eternas. Lázaro, paciente y fiel, refleja la inversión de valores del reino de Dios. Los que el mundo considera pobres, débiles o insignificantes, son exaltados, los que el mundo considera ricos y poderosos. Si no practican la justicia y la misericordia, son humillados. Esta paradoja es central para comprender la parábola y su conexión con Jesús, quien vino a predicar un reino donde los humildes son grandes y los orgullosos, aunque poderosos en la tierra, encuentran la ruina eterna. Un detalle que muchos desconocen es que la historia también habla del arrepentimiento imposible. El rico, desde su tormento, suplicaba por alivio, deseando cambiar su destino, pero la puerta se había cerrado. La enseñanza es clara, la gracia se recibe en la vida presente, mientras se puede actuar con compasión y fe. La eternidad no ofrece segundas oportunidades para corregir la injusticia de la vida terrenal. Lázaro, paciente y humilde, ya disfrutaba del favor de Dios porque vivió en coherencia con la verdad divina, demostrando que la fe práctica, aunque silenciosa y desconocida para los hombres, tiene un poder infinito ante los ojos de Dios. Jesús, al contar esta parábola, buscaba también enseñar sobre la urgencia del amor y la misericordia. Los ricos de la tierra son advertidos, su riqueza es una prueba, un medio para practicar justicia, y su indiferencia se convierte en maldición silenciosa. Lázaro, en su pobreza y sufrimiento, enseñaba que la fe activa y la paciencia tienen valor eterno. Esta historia, aunque breve, encierra secretos trascendentales que pocos comprenden. El destino eterno se define aquí, y las acciones humanas, por más pequeñas que parezcan, son registradas y juzgadas por Dios. Además, la parábola demuestra la universalidad de la justicia divina. No es el lugar,
la nación o la religión lo que determina el favor de Dios, sino la actitud del corazón. Lázaro, marginado y pobre, era aceptado en el seno de Abraham, el rico, con palacios y banquetes, era rechazado en la eternidad. Este mensaje es un llamado a la humanidad, mirar más allá de las apariencias, practicar la misericordia, amar a los necesitados, y reconocer que la verdadera riqueza es espiritual y no material. Finalmente, esta historia nos insta a reflexionar sobre la vida y la muerte, sobre la importancia de vivir con justicia y amor. La maldición silenciosa del rico es advertencia, el favor otorgado a Lázaro, enseñanza. Cada uno de nosotros está llamado a decidir cómo responder a la necesidad del prójimo, cómo actuar con compasión y cómo vivir en fe, recordando que cada decisión tiene repercusión eterna. Jesús, con esta parábola, conecta el presente con la eternidad y revela el misterio que pocos comprenden, que la verdadera riqueza está en el Espíritu y la verdadera justicia se mide en la misericordia. El rico, atrapado en su desesperación, empezó a contemplar la verdad que había ignorado durante toda su vida. La justicia de Dios no es un capricho, sino una consecuencia de la coherencia entre el corazón y las acciones. La maldición silenciosa que lo rodeaba era la manifestación del juicio inevitable que recae sobre quienes viven para sí mismos, acumulando riquezas sin reconocer al prójimo. Sus lujos y banquetes se habían convertido en ecos vacíos que resonaban en la eternidad como advertencia para todos aquellos que pretenden escapar de la responsabilidad divina. La conciencia del rico era un fuego que ardía sin consumirse, reflejando la imposibilidad de revertir las decisiones que lo habían alejado del favor de Dios. Lázaro, en contraste, disfrutaba del favor de Dios que se manifiesta en la eternidad. Su paciencia, sus lágrimas y su humildad habían tejido un puente invisible hacia la gloria celestial. Lo que los hombres consideraban desprecio, pobreza y abandono, en los ojos de Dios era una preparación para la eternidad. Su cuerpo físico había sufrido, pero su alma se encontraba en el abrazo de la justicia divina y cada acto de obediencia y fe se transformaba en corona de gloria. La parábola enseña que la verdadera riqueza no se mide en oro, sino en la cercanía al favor de Dios, en la fidelidad a la voluntad del Creador y en la capacidad de amar sin condiciones. El rico, desesperado por hallar consuelo, rogó a Abraham que enviara a Lázaro a advertir a sus hermanos, para que no sufrieran el mismo destino. Abraham respondió con la verdad que pocos se atreven a pronunciar: tienen la ley y los profetas, escúchenlos. Si no los oyen, tampoco se convencerán, aunque alguien resucite de entre los muertos. Esta respuesta revela un misterio profundo: el corazón endurecido y la incredulidad persistente cierran la puerta de la misericordia incluso ante señales extraordinarias. La parábola oculta que la salvación es para aquellos que escuchan y obedecen, no para quienes esperan milagros sin cambiar su actitud. La gracia de Dios se manifiesta mientras hay tiempo, y cuando se agota, el juicio es irrevocable. El contraste entre Lázaro y el rico no es casual, sino deliberado. Jesús muestra la elección divina de Dios y la consecuencia de la indiferencia humana. Lázaro, con su fe silenciosa, simboliza a todos los que sufren injustamente, pero confían en Dios. El rico, a quienes poseen y descuidan la justicia y la misericordia. La historia enseña que la vida presente es una prueba que determina el destino eterno y que la riqueza terrenal, si se usa sin compasión, se convierte en condena. La maldición silenciosa del rico refleja la ausencia de arrepentimiento y el rechazo de la enseñanza divina. Jesús, al contar esta parábola, también señala la irreversibilidad del destino. La conciencia del rico es un fuego que lo atormenta eternamente, pero su destino no tiene vuelta atrás. Esto revela un aspecto profundo,
que la vida después de la muerte no es improvisada ni casual, sino el resultado de una trayectoria marcada por elecciones, actitudes y acciones. La riqueza, los placeres y la posición social no aseguran la salvación. Lo que asegura la eternidad es la coherencia del corazón con la voluntad de Dios, el amor activo hacia el prójimo y la fidelidad a la justicia divina. La narrativa, además, revela un misterio que muchos desconocen. Lázaro no solo es un símbolo de paciencia y humildad, sino también un guía espiritual para aquellos que escuchan su historia. La gloria que alcanza no es solo recompensa, sino testimonio de que la fe y la obediencia construyen caminos eternos. Cada lágrima que derramó en la tierra, cada momento de hambre y humillación, se convierte en enseñanza que atraviesa los siglos. La parábola enseña que el sufrimiento, cuando se combina con fe, se transforma en luz que guía a otros hacia la salvación. El rico, en cambio, se convierte en advertencia, que la vida centrada en la autojusticia, la indiferencia y la acumulación egoísta de riquezas conduce al tormento eterno. Cada banquete que celebraba sin compasión, cada mirada que ignoraba la necesidad del prójimo, cada acto de orgullo, se convierte en fuego que purifica la conciencia y revela la verdad de la eternidad. La historia del rico y Lázaro enseña que la justicia divina no se deja engañar, que la misericordia y la fe deben practicarse en la vida presente, no postergarse. Y que el arrepentimiento tardío no puede revertir el destino eterno sellado por una vida de indiferencia. Asimismo, la parábola oculta una enseñanza sobre la universalidad de la justicia divina, no importa la posición social, la riqueza o la ignorancia, Dios juzga con equidad, y todos los hombres son responsables ante su ley. Lázaro y el rico son ejemplos claros de esta verdad, uno es exaltado por su humildad y obediencia, el otro condenado por su egoísmo y falta de misericordia. La narrativa también revela que la justicia divina trasciende la lógica humana, lo que para el mundo puede parecer injusto, para Dios es revelación, enseñanza y cumplimiento del orden eterno. El mensaje final que la parábola entrega es que la eternidad no espera, que cada acto de amor, misericordia y obediencia cuenta, y que la riqueza sin justicia es maldición silenciosa. La historia del rico y Lázaro nos invita a reflexionar sobre nuestras acciones diarias. ¿Estamos ignorando al prójimo necesitado? ¿Estamos acumulando riquezas sin reconocer a Dios? ¿Vivimos conscientes de que cada decisión tiene repercusiones eternas? La parábola revela que solo la fe activa y la justicia consciente pueden conducir a la gloria y al favor de Dios. Consecuencia de nuestras acciones es eterna. Cada palabra que pronunció sin misericordia, cada festín que disfrutó mientras Lázaro y otros sufrían, resonaba ahora en el juicio divino como un eco imposible de ignorar. Su corazón, endurecido por la codicia y la soberbia, se encontraba atrapado en un fuego que no consumía, pero que revelaba todas las verdades ocultas que había rechazado en vida. La maldición silenciosa que lo rodeaba se manifestaba en cada instante, y cada pensamiento de arrepentimiento tardío era una sombra de lo que podría haber sido, recordando que la misericordia de Dios, aunque infinita, respeta el libre albedrío que determina el destino eterno. Lázaro, por su parte, no solo descansaba en el seno de Abraham, sino que se convertía en testimonio vivo para todos los siglos. La obediencia, la paciencia y la humildad son tesoros que superan cualquier riqueza terrenal. Cada acto de fe que realizó en la tierra, cada lágrima derramada por la injusticia que le rodeaba, se transformaba en luz que iluminaba la eternidad y servía de advertencia para quienes aún podían elegir. Su historia enseña que la vida justa y la fidelidad al prójimo no pasan desapercibidas ante los ojos del Altísimo. Incluso la más pequeña expresión de amor y justicia tiene valor eterno.
Jesús, al narrar esta parábola, no solo enseñaba sobre la vida después de la muerte, sino sobre la preparación para ella, que el reino de los cielos no se alcanza por títulos, riquezas o privilegios, sino por la coherencia del corazón con la voluntad de Dios. La parábola del rico y Lázaro revela que la justicia divina no es negociable, es precisa, completa y basada en la verdad absoluta. La vida presente es un terreno de pruebas, y las decisiones tomadas en ella determinan el destino eterno. La parábola muestra que la misericordia y la compasión deben practicarse mientras haya tiempo, porque cuando la eternidad llega, la oportunidad de cambiar ya no existe. El rico, en su desesperación, clamaba por un alivio imposible, pidiendo incluso que se enviara a sus hermanos para que no siguieran su mismo camino. Abraham le respondió con una verdad escalofriante y profunda: tienen a Moisés y a los profetas, escúchenlos. Si no escuchan a ellos, tampoco se convencerán, aunque alguien resucite de entre los muertos. Estas palabras, que pocos comprenden en su totalidad, revelan la importancia de la obediencia a la palabra de Dios y la responsabilidad personal ante la enseñanza divina. La fe no se demuestra con milagros visibles, sino con acciones coherentes y un corazón dispuesto a amar y servir. La parábola también es una advertencia para nosotros, que la acumulación de riquezas sin compasión, la indiferencia ante el sufrimiento y la vida centrada en la autojusticia conducen a consecuencias eternas. La historia nos invita a examinar nuestras vidas, a reflexionar sobre cómo tratamos a los necesitados, cómo usamos lo que Dios nos ha dado y si nuestra fe es activa o solo una apariencia. Cada día es una oportunidad para acercarse a Dios, practicar la misericordia y preparar un destino de gloria en la eternidad. La enseñanza más profunda de la parábola se revela en la comparación entre el destino de Lázaro y el del rico. Lázaro representa a todos los que sufren con paciencia, confían en la justicia divina y practican la humildad. Su recompensa es eterna, no temporal. El rico representa la arrogancia, la indiferencia y el egoísmo. Su tormento es eterno, y la irreversibilidad de su destino muestra que la misericordia de Dios se ofrece mientras hay oportunidad. Pero respeta la elección del hombre. La parábola, entonces, no solo advierte sobre la vida después de la muerte, sino sobre cómo vivir correctamente en el presente. Jesús, al contar esta historia, también nos enseña la universalidad de la justicia divina. No importa la riqueza, el poder o la posición, todos somos responsables ante Dios. Lázaro y el rico son símbolos que trascienden el tiempo. La justicia y la misericordia se imponen sobre cualquier lógica humana, y la fe activa es la clave que abre las puertas del favor eterno. La vida presente es el terreno donde se construye la eternidad, y la parábola revela que la verdadera riqueza es la coherencia entre el corazón, la acción y la voluntad divina. Al final de la historia, queda un llamado a la acción para quienes escuchan: examinar la propia vida, ayudar al prójimo, practicar la justicia y vivir en obediencia y humildad. La historia de Lázaro y el rico no es solo un relato de advertencia, es un testimonio de esperanza, un recordatorio de que el favor de Dios se extiende a los humildes, a los fieles y a los que aman sin esperar recompensa. La eternidad, aunque silenciosa, es un escenario de recompensas y consecuencias, y la elección está en manos de cada ser humano. Ahora, querido espectador, te invito a reflexionar: ¿estás viviendo con misericordia y fe activa? ¿Estás ayudando a los necesitados o ignorando su sufrimiento? ¿Preparas tu corazón para la eternidad o solo disfrutas de placeres temporales? La parábola nos enseña que el juicio es inevitable, pero la gracia de Dios está disponible para quienes eligen vivir según su voluntad. No esperes a que sea demasiado tarde. Cada acción cuenta y cada momento es una oportunidad para acercarte a la gloria eterna.
Si este video te ha revelado misterios que nunca antes habías considerado sobre la vida después de la muerte, la justicia divina y la importancia de la fe activa, te invito a darle like, suscribirte y compartirlo. Queremos traer más historias bíblicas profundas y desconocidas, explorando cada enseñanza que Jesús dejó para todos nosotros. Deja tus comentarios y testimonios en la descripción. Tu experiencia puede inspirar a otros a reflexionar sobre su vida y su destino eterno. Recuerda, la vida terrenal es breve, pero la eternidad es infinita. Vive con amor, compasión y obediencia, porque el favor de Dios se extiende a los humildes y la justicia divina es irrevocable para quienes ignoran su palabra. Que cada acción, cada pensamiento y cada decisión estén alineados con la voluntad de Dios, y que la eternidad te reciba con gozo y paz.